Hola gente, ¿cómo están? En este video vamos a ver los skills, porque considero que es una de las primeras cosas que hacen que nos rompamos la cabeza cuando estamos iniciando en el juego, y después también porque básicamente siempre nos deja una sensación de que nos falta algo. Y sí, como no alcanzan los puntos, digamos que lo que debemos hacer es sacrificar algo y siempre nos va a faltar puntaje. No importa dónde lo distribuimos, siempre vamos a tener la sensación de que nos va a faltar algo. Y en efecto, sí, nos va a faltar algo. Bien, para comenzar, si bien vamos a ver un poco en general, va a ser un comentario de cada una de las habilidades. Luego vamos a hacer una parametrización puntual para la parte táctica, otro video para los científicos, otro video para los ingenieros. Pero ahora vamos a verlo en forma general. Voy a comentar cada uno de los puntos para no hacerlo tan largo al video. Pero necesito que mentalmente hagan una división entre dos tipos de naves. Una nave pequeña y rápida, que normalmente va a ser táctica, aunque pueda haber naves pequeñas científicas, pero en líneas generales las naves más rápidas son las tácticas. Y los cruceros, todo lo que sea pesado, de gran hood, que gire poco, se sobreentiende que en el medio hay miles de combinaciones posibles, pero vamos a tratar de hacer estas dos divisiones como para tratar de guiar el skill hacia un lado o hacia el otro. Por supuesto que después hay infinitas combinaciones posibles con todo el resto de los componentes que podemos poner en la nave, pero bien, en principio vamos a tratar de hacer esas dos categorías, ¿sí? Vamos a comenzar de derecha a izquierda con la parte de bonificación de proyectiles. El proyectil es algo que por un lado me encanta porque es una lucecita que va e impacta y hace una explosión, pero por el otro lado no es algo tan efectivo, que requiere, digamos, una especialización muy puntual, muy puntual. Quizás en las naves rápidas no tenga demasiado sentido, salvo que lo pongamos, digamos, en la parte de las armas, en la parte trasera. Y cuando hagamos la pasada inicial, a donde descargamos gran cantidad de daño, porque en una nave rápida necesitamos enfocar todo el daño posible en poco tiempo. En cambio un crucero no, va a mantenerse, los DPS van a mantenerse en el tiempo. Tenemos que focalizarnos en no bajar la cantidad de daño en el tiempo, no dar un golpe demasiado grande al inicio y después quedarnos sin habilidades o sin DPS. Pero acá la parte de torpedos es algo relativo. Si me preguntan a mí, no tiene demasiado sentido bonificar, al menos inicialmente, los torpedos, salvo que ustedes quieran, digamos, especializar el personaje en el uso de torpedos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy complejo golpear justo con el torpedo cuando se bajaron los escudos. Y un 10% de daño al hull, 15, un 20 en el mejor de los casos, es relativamente poco. No es algo fácil de manejar, ¿sí? El daño, el incremento al daño de las armas de energía, esto casi que es obligatorio para cualquier rama científica de ingeniería táctica. Siempre vamos a querer bonificar el daño de nuestras armas, no hay mucho que decir. Sería lógico poner las tres bonificaciones a esta rama. Pasamos a la capacidad del escudo. Casi que diría que también el tope máximo de puntaje, incrementarlo es de necesidad en todos los tipos de personaje. Podemos llegar a prescindir de algún punto, pero en líneas generales se sugiere que esté al tope. Y en la parte de restauración de los escudos, aquí quizás haya sí una división.
Imaginemos una nave rápida a donde golpea y sale del área de daño, por ejemplo, de un crucero. Al salir de esa línea de fuego, el tiempo en el que necesitamos restaurar el escudo no es tan crítico como por ejemplo en un crucero, a donde no podemos normalmente escaparnos y debemos afrontar el daño de pecho. Entonces yo diría que acá sí se puede trazar una línea. Entre una nave pequeña no es críticamente necesario. Obviamente, si lo tenemos siempre es mejor. Todas las habilidades siempre va a ser mejor. Pero acuérdense que algo, en algún momento, en alguna habilidad tenemos que sacrificar, ¿sí? Entonces, lo que voy a tratar de hacer es decir, bien, para este tipo de nave quizás sea sacrificable, quizás no. Y para un crucero diría que no, porque bien, como dijimos, el crucero no se mueve rápido y tiene que afrontar daño y necesito restaurar los escudos lo más rápido posible. Capacidad del hull. Acá también hago una división porque supongamos un hull pequeño de una nave rápida de 10.000 puntos, por ejemplo, para hacer un ejemplo redondo. Un 30% de 10.000 puntos, llevarlo a 13.000 quizás no cambie demasiado mi hull. Repito de nuevo, siempre más hull es mejor, pero cuando tengo que sacrificar, quizás en una nave pequeña sea manejable darle un punto acá o no. En un crucero, a donde yo tengo, por ejemplo, 60.000 puntos de hull, un 30% sumado a una consola que me dé un 15% más, y hace una diferencia. No es lo mismo tener 60.000 puntos de hull que tener 90.000 puntos, ¿sí? Sobre todo para una nave que está estática y recibe golpes permanentemente. ¿Qué pasa con la restauración? Bien, acá se da lo mismo. Una nave rápida que va a salir del área de combate para restaurar, recargar habilidades, no es estrictamente necesario. Sí para una nave lenta, a donde necesitemos una restauración de hull que sea casi vital, poder restaurar ante un golpe el puntaje del hull. Vamos hacia este lado. ¿Qué pasa con este skill? Bien, este skill incrementa, ¿sí?, la posibilidad de que el enemigo no nos dañe. En un crucero difícilmente tengamos una gran maniobrabilidad, por lo cual normalmente nos van a impactar de una forma u otra. Quizás no tenga demasiado sentido para un crucero sumar puntos en estabilidad. Sí, en una nave pequeña, donde justamente la defensa es ir rápido y esquivar los disparos del enemigo, para una nave pequeña es casi obligatorio. Vamos a el accurate de las naves. En líneas generales es lo mismo. Si vamos muy rápido o tenemos que dispararle a una nave rápida desde un crucero, es, digamos, necesario. Podemos hacerlo posteriormente a la bonificación, sí. Hay otros tipos de habilidades, consolas, duty que podemos bonificar. Quizás sea un skill bisagra donde yo pueda dejarlo a más vale para el último, y si me sobra algún punto bonificarlo. La expertise en el drenaje de energía. Esto ya es una habilidad pura, neta de una facción de ciencia, a donde yo configuro mi nave. Si bien puedo hacerlo en alguna nave táctica, por ejemplo, cuando quiero alguna habilidad específica, pero es realmente raro que yo combine la parte de drenado con algo táctico. Quizás con algo de ingeniería, pero tampoco es enfocado, yo diría, a la parte científica. Si yo estoy armando una nave científica, bien, tengo básicamente dos opciones. O me voy hacia la parte de control o hacia la parte de drenado. Y voy a bonificar según qué habilidades quiera destacar de una rama o de la otra, ¿sí? Esto requiere, obviamente,
profundizar en cada una de estas ramas, lo vamos a estar haciendo, pero cuando veamos a la parte científica. El impulso. Bien, acá de nuevo tenemos la división. Siempre es mejor tener una buena velocidad y ni hablar de un radio giro. En un crucero en el que casi no podemos girar es una tortura, así que si lo tenemos mejor. Pero de vuelta, esto impacta en menor cantidad esta bonificación en un crucero. Sí, la velocidad en una nave pequeña es fundamental por un tema de defensa y quizás no tanto el radio giro, porque una nave pequeña suele tener buenos radio giro. Entonces, en una nave pequeña me va a mejorar la defensa por ir más rápido, no me va a importar tanto el radio giro. Sí, en un crucero no me va a mejorar demasiado ir un poquito más rápido, en líneas generales son lentos, pero sí el radio de giro. Pero ¿por qué el radio de giro en un crucero? Imaginemos en los slots de armas del crucero, que tienen normalmente 4 delante y 4 por detrás. Si nosotros nos enfrentamos a una nave rápida que siempre se pone por detrás, vamos a estar limitados a utilizar solo 4 armas. Si no tenemos un buen radio giro que nos permita apuntar las 4 armas posteriores y las 4 delanteras, esto va a hacer que me complique significativamente. ¿Puedo bonificar la velocidad posterior? Sí, y bastante. Entonces esto de nuevo, este skill sería algo que yo debería dejar librado a la combinación de mis consolas que me den el giro, ¿sí? Lo mismo para la velocidad en las naves pequeñas. Bien, y el electroplasma es la cantidad de energía que se va a transferir por segundo entre un subsistema y el otro. También afecta a la cantidad de energía que se inyecta al subsistema de armas. Entonces esto es casi necesario en cualquier tipo de nave. Es casi obligatorio. ¿Podemos llegar a bajar algún puntito? Sí, porque quizás alguna consola bonifique puntualmente el sistema GPS y no sea necesario estrictamente bonificarlo, pero en líneas generales va a ser necesario. Quizás este skill puntual habría que calcularlo, configurarlo, es algo bastante fino que vamos a ver puntualmente cuando veamos la rama de ingeniería. Por ahora déjenlo ahí en stand-by, pero puede llegar a afectar en forma significativa. Pero de vuelta necesitamos hacer un cálculo. La especialización en daño crítico. Perdón, en la chance del daño crítico y en daño crítico, que en definitiva siempre van de la mano, porque tenemos que mantener la relación 2-20, 2% de chance corresponde 20% de daño crítico para lograr siempre la máxima cantidad de DPS. ¿Qué pasa con esto? 4 puntos, ¿sí? 4 puntos de chance no es algo que sea extraordinariamente significativo en el armado de mi nave y que puedo perfectamente bonificar posteriormente. Quizás esta sea una habilidad junto con el daño crítico que pueda dejarla para el último, para ver cómo balanceo mi nave y a ver si le doy un puntito más o un puntito menos, ¿sí? Es esa habilidad que está ahí entre el medio, en que quizás sea necesario esperar a ver cómo van a resultar los puntajes como para bonificarla o no. Bien, la dureza del escudo. Esto, por supuesto, para un crucero, para una nave científica es indispensable. Para una nave rápida, a donde, repito, sale del área de combate, quizás no sea algo tan crítico. De vuelta, lo tengo que poner en la balanza a ver si lo sacrifico o no. Quizás algún punto,
pero digamos no va a ser algo que me impacte demasiado. Y acá sí se ve más clara la división. Una nave pequeña, el tiempo de combate que va a estar es relativamente poco, entonces aumentar el tiempo en el que se regenera el escudo realmente casi que no se justifica, y un 10%, en 6 segundos es probable que yo ya haya golpeado y salido del área de combate con una nave pequeña, así que un 10% es realmente muy poco, pero para un crucero estático es importante porque sumado a una alta regeneración de hull, sumado a una alta cantidad de escudo, bien, eso hace que valga la pena. El control de daño, bien, pasa algo similar. Aumentar el control de daño en una nave pequeña no tiene demasiado sentido. Quizás algún punto sí me sobra, pero de vuelta, cuando sale y yo voy a esperar a que se recarguen las habilidades y se recargue el hull, se recargue el escudo, no tiene sentido. Sí en un crucero. Ahora el hull plating. El hull plating quizás acá sea una habilidad intermedia, a donde combinada con las resistencias puede llegar a hacerme alguna diferencia. Quizás valga la pena en una nave pequeña donde yo haga un hull más duro al momento de recibir impacto. Esta es una habilidad en que yo la pondría tanto en una nave como en otra. Quizás valga la pena invertir en esto. Seguimos con los skills de los capitán, y acá tenemos una mayor penetración de escudo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros golpeamos el escudo, el 90% ¿sí? del daño va a ser absorbido mientras tengamos escudo, obviamente, y solamente un 10% va a dañar el escudo. Y esto incrementa en un 5% ese 10% de daño en escudo. Imagínense que en un crucero, si nosotros estamos atacando un crucero, que le dañemos un 5% del hull es realmente es más que nada para molestar. No es una habilidad que yo estaría, digamos, cargando con puntos, porque no es algo que note que haga una diferencia. Por supuesto, si ustedes tienen un táctico donde van a bonificar toda la línea de tácticos, bien, es obviamente una habilidad que puede llegar a utilizarse, es decir, molestar en el hull y junto con otras consolas y otras bonificaciones golpear el hull. La penetración del hull, acá sí, casi que diría que es bastante obligatorio para cualquier tipo de nave. Esto es cuando logramos bajar los escudos, qué tan fuerte le vamos a golpear el hull. Imagínense que siempre estamos buscando la forma de aumentar los DPS, siempre algún puntito más de daño. Bien, esto suma 10 puntos de daño, es casi como bonificar el daño total, si bien no es algo que vamos a ver, pero básicamente suma al daño que vamos a hacer, y yo diría que es algo bastante necesario. Bien, la longitud, perdón, la penalización a la distancia de combate, y esto quiero ponerlo con el máximo énfasis, con el máximo cuidado. Por favor, verifiquen esto porque es realmente importante. Entre todos los skills, yo diría que este es el de uso obligatorio total. Es decir, no hay forma de que yo arme un skill sin haber bonificado estos 3 puntos de distancia de sensores. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy a 2 kilómetros o menos del enemigo, no tengo penalización en la cantidad de daño, pero cuando estoy cerca de 10 kilómetros de distancia tengo una penalización del 50% por distancia. Así que imagínense, estoy tratando de darle un puntito más de skill para conseguir más DPS, estoy tratando de sumarle un puntito más de daño,
a la configuración y pierdo 50% de bonificación de daño, es decir, perdón, pierdo un 50% de daño, es una locura total no bonificar esto. Es decir, difícilmente yo esté combatiendo a 2 kilómetros o menos, porque en un crucero, al no poder girar demasiado, el enemigo suele salir de ese rango. Y en una nave rápida, el tiempo en que estoy a 2 kilómetros es casi ínfimo. Es decir, las distancias suelen ser entre 5, 7, 8, depende cada uno a qué distancia pelee, pero el grueso del combate no va a darse a 2 kilómetros menos, ¿sí? Va a darse, pongamos como promedio, 7 kilómetros. Entonces perder a 7 kilómetros un 25, un 30% de daños es fenomenal. Entonces, como obligatoriedad, es necesario poner los 3 puntos a esta habilidad. Bien, daño exótico es algo exclusivamente de cómo arme yo la nave. Si voy a hacer una nave científica, y sí, prácticamente necesito bonificar el daño exótico, no hay mucho para ver. El armado de la nave sobre daño exótico es algo muy puntual de una configuración. Si van hacia una nave científica, yo diría que el daño exótico es necesario. Bien, la cantidad de energía que vamos a darle al subsistema de armas y motores, tanto para un crucero como para una nave rápida, yo diría que es necesaria. Lo mismo que el nivel, darle 8 puntos a la bonificación de armas es casi obligatorio para todos. No tiene demasiado sentido no bonificar la energía de armas y darle un puntaje de bonificación al daño. Pero acá, ya cuando voy a bonificar la parte de engine o la parte de motores, ya casi hago una división entre naves rápidas y cruceros. La nave rápida, y sí, voy a necesitar bonificar la parte de motores. En un crucero puedo llegar a no necesitarla, porque esos 3-4 puntos que me da no es algo que me vaya a cambiar la vida en un crucero. Seguimos con la energía para los subsistemas, pero esta es la parte para escudos y la parte auxiliar. En este punto yo diría que sí, para ambas categorías de nave es necesaria. Si voy hacia escudos, si voy a un crucero, sí, yo lo bonificaría, porque en el tiempo necesito que los escudos se recarguen, pero en una nave rápida no. Repito, porque entramos y salimos del combate. Entonces, bajar el tiempo en que los escudos se regeneran no tiene demasiado sentido. Y acá tenemos que es una bonificación para la energía auxiliar, que es casi pura y exclusiva para el área científica, ¿sí? Las naves científicas con personajes científicos necesitan potenciar el daño que causan a través de sus habilidades a través de la energía auxiliar, ¿sí? Tanto en naves rápidas como en cruceros tácticos esto normalmente no es algo fundamental. Bien, y por último vemos la última línea de skills, y acá tenemos algo que es la reducción del tiempo de recarga de las habilidades de la parte táctica. Esta recarga hay que tomarla con muchas pinzas, cuidar mucho el tema porque podemos encontrarnos con el problema de bonificar por encima del límite de la recarga. ¿Qué quiere decir esto? Que las habilidades tienen un piso, que debajo de ese piso de tiempo ya no van a demorar menos. Supongamos que tengo una habilidad que se recarga cada 60 segundos. Por ejemplo, no va a bajar de 50 segundos de recarga, ¿sí? Por más bonificación que le ponga entre una consola, un duty, una especialización, lo que sea, no va a bajar del tiempo mínimo de recarga. Guarda con esto porque puedo estar
digamos, desperdiciando puntajes de skill que siempre me faltan en todos lados para bajar el tiempo. Quizás sea mejor, digamos, la parte de recarga de las habilidades, manejarlas a través de una habilidad, un duty, una consola, es decir, tocarlo acá. Quizás no sea estrictamente necesario a través de los skills. Bien. La parte de hangares. La parte de hangares es una especialización, generalmente dentro de cruceros pesados. En mi experiencia, el hangar no es algo crucial o que me genere una gran cantidad de DPS. Es también algo similar a lo que pasa con los torpedos. En líneas generales hay pocas bonificaciones a los hangares. Obviamente hay consolas, hay habilidades, hay un poco de todo. Pero en líneas generales no voy a encontrar una gran especialización para tener hangares que, digamos, sí, un hangar hace la diferencia en una pelea, sobre todo en PvP. Normalmente los pequeños pets o naves caen en cuestión de segundos. Entonces, esta vez es algo similar a lo que pasa con los torpedos. Es una especialización. Yo diría que si no es algo con lo que voy a estar usando una nave con hangares, no tiene demasiado sentido. La parte de escudos. La parte de escudos, ni hablar en la parte científica, que es estrictamente necesario, pero ya acá de vuelta tengo una diferenciación. Si bien este máster, digamos, en la parte de los escudos es útil, siempre es útil, pero quizás en las naves rápidas no sea tan crítico como en una nave lenta. Si yo tengo una nave lenta, digamos, negar la entrada de daño crítico quizás sea importante. Como recomendación, yo diría que si tienen algún crucero, si inviertan en este skill, porque hace un poquito de diferencia en el conjunto. Cuando yo estoy potenciando el escudo, estoy potenciando el hull en una nave pesada, seguir potenciando el escudo es realmente importante. Después tenemos el tiempo de recarga de las habilidades científicas y la parte de recarga de ingeniería. Pasa lo mismo que con el táctico. Cuidado con los tiempos de recarga, ¿sí? Hay una curva que voy bajando, pero llega a un punto en que se achata completamente. Es algo similar a lo que pasa con las resistencias, que yo puedo invertir muchísimos puntos de resistencia, pero está sujeta a la curva, en la cual llega un punto en que la resistencia ya no tiene demasiado sentido seguirla subiendo. Bien, acá es más brusca la curva porque directamente tengo un tope mínimo en que la habilidad no va a bajar de tiempo, ¿sí? Y por último tenemos la energía general a todos los subsistemas. ¿Es necesario? Quizás sí, quizás no. Esto yo diría que es un puntito que deberíamos dejar al último. Si tengo la posibilidad de seguirlo aumentando y, digamos, no tengo otro puntaje general de skill que bonificar, yo diría que al menos estos dos sería interesante bonificarlos. Este acá ya es un tema de configuración de la nave. Tenemos que estar perdiendo demasiada energía por debajo de los 75 puntos. Tenemos que ver cuál es el Warp Core que vamos a estar utilizando, si tiene eficiencia en altos niveles de energía, en bajos niveles de energía. Es algo muy puntual de la configuración. Guarda con este punto, porque ponerlo porque sí puede llegar a pasarnos que en realidad lo estemos desperdiciando, ¿sí? Quizás lo estemos bonificando a través del warp y no nos demos cuenta y realmente no tenga demasiado sentido. Bien, entonces, para terminar, esto fue una descripción muy generalizada de los que son los skills. Recuerden los 2 o 3 puntos de skill que son necesarios. El skill se los recomiendo, por favor revisen que esté
bonificado en sus 3 puntos porque van a perder muchísimo daño, muchísimo daño. En líneas generales, cuando estamos hablando de DPS, perder el 50% de DPS porque estamos cerca de los 10 kilómetros de combate es una locura, así que como recomendación revisen. Y bueno, entonces ya nos estaríamos viendo en el próximo video, donde vamos a comenzar por una configuración de un táctico, tanto para una nave pequeña y para un crucero. Nos estamos viendo, un abrazo, adiós.